Bueno, mis hermanos, hoy quiero comenzar una nueva serie de sermones con ustedes. Y voy a estar en esta serie, creo, por un buen rato. Estoy pensando que no van a ser menos de 15 sermones, por lo menos. Bueno, si alguien, y me quedo corto, ¿eh? Y ya ustedes están viendo cuál va a ser el tema. Y si están leyendo el tema, sabrán que 15 sermones no alcanzan. El resto de mi vida como predicador no me alcanzaría para estar hablando acerca de los atributos de Dios. Créanme que es un tema lindo, es un tema profundo, y hoy pretendo hacer una introducción con todos ustedes a este tema que tiene que ver con los atributos de Dios. Y la idea es que cada domingo pues vamos a estar tocando uno de esos atributos de Dios. Y mi meta es que cuando finalicemos esta serie todos, incluyéndome a mí, ¿verdad?, hayamos aprendido un poco más acerca de nuestro Dios. Y quiero volver allí a nuestra lectura devocional en el Evangelio de Juan, capítulo 17, los versículos del 1 al 3. Y en el Juan 17 está lo que nosotros conocemos como la oración sacerdotal, esa famosa oración que hace Jesús por sus discípulos. Es un momento donde Jesús oró por todos nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús. Y Juan comienza diciendo, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, está cerca de ser entregado en la cruz, ¿verdad? Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti en lo que va a suceder en la cruz. Como les he dado, dice, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le distes. Y dice en el verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, ¿verdad? Así que nuestro texto base es para iniciar esta serie de sermones sobre los atributos de Dios. Y Jesús está haciendo esta oración, y en sus propias palabras dice al comienzo que está llegando el tiempo en el que Él va a ser sacrificado en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. El tiempo de su muerte y su resurrección ya es algo inminente. Pero yo quiero que le prestemos particular atención al versículo 3. Y es aquí donde me quiero concentrar, porque este texto es muy revelador y contesta una pregunta fundamental que todos nosotros deberíamos de hacernos. ¿En qué consiste la vida eterna? ¿Qué usted cree? Me gustaría oír algunas respuestas. Y ahora no se ponga a mirar lo que dijo Jesús, ¿verdad? ¿Qué cree usted que es la vida eterna? Me gustaría escuchar algunas respuestas. No tengan miedo. Aquí estamos todos para aprender, ¿eh? Vida para siempre en Jesús. Más o menos Yadira dice que lo mismo. Otra respuesta. ¿Qué es la vida eterna? Paz y gozo en el Señor. ¿Qué otra idea? El reino de Dios en el corazón. Y todo lo que ustedes han dicho es correcto y me parece maravilloso. Pero si se dan cuenta, muchos de nosotros respondemos a esta pregunta a veces de una manera muy genérica. Y no se ofenda a nadie de los que ha dicho algo, porque es correcto lo que están diciendo. Pero muchas veces respondemos genéricamente, ¿verdad? Podemos decir que la vida eterna es estar en el cielo con papá Dios, dicen mucho, ¿verdad? Que la vida eterna es aceptar a Jesús como el Señor y Salvador. Y repito, todas estas cosas son correctas. Pero Jesús aquí nos revela la esencia misma de lo que es la vida eterna. Yo quiero que usted le preste atención, porque Jesús dice, y esta es la vida eterna. ¿Qué cosa es la vida eterna? Que el hombre conozca ¿a quién? A Dios, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Y a quién más? Y a Jesucristo, que es el mismo, ¿verdad? Porque es Dios. Y tenemos un Dios que es trino, ¿verdad? Y a Jesucristo a quien tú has enviado a este mundo. Y Jesús vino a este mundo para que nosotros pudiéramos ir al Padre, ¿verdad?
Él es el que nos lleva al Padre por el camino nuevo que abrió con su muerte y su resurrección. Y de eso yo creo que nadie tiene aquí ninguna duda, ¿verdad? Por eso predicamos un evangelio de salvación, para que todo aquel que obedezca a las buenas nuevas encuentre redención y encuentre vida eterna. Pero no podemos perder de vista que al ser salvos, nosotros ahora estamos ¿en qué? En una nueva relación con Dios. Antes usted estaba enemistado con Dios por causa del pecado, pero ahora en Cristo Jesús, Jesucristo, a quien el Padre ha enviado, le ha puesto usted en una nueva relación con el Padre. Ahora usted es salvo, ahora usted es redimido, ahora usted es justificado, ahora usted ha sido santificado y usted tiene una expectativa de eternidad con Dios. Pero el propósito va aún más allá, ¿verdad? Jesús dice, el propósito es que verdaderamente te conozcan a ti, porque tú eres el único Dios verdadero. Entonces la pregunta que sigue aquí sería para cada uno de nosotros, ¿qué tanto conoces a Dios? Pregúnteselo usted, ¿qué tanto usted conoce a Dios? Miren, la pregunta más simple que cualquier ser humano puede hacerse es, ¿existe un Dios? Y si existe un Dios, ¿cómo puede ser ese Dios? ¿Cómo es que ese Dios puede ser? Pueden ser las dos preguntas más simples que se puede hacer cualquier humano, pero al mismo tiempo son las dos preguntas más importantes que todo ser humano debe de responder. Porque la mayoría dice conocer a Dios, pero dice conocer a Dios como lo conocía Job. Como Job mismo tuvo que confesarlo. De oídas te había oído. ¿Qué tanto usted conoce de Dios? Y muchos dirían, bueno, me han hablado de Dios. Y mi abuelita me llevaba a la iglesia desde que yo era chiquitito. Y a mí me contaban historias. Y yo he escuchado los relatos del evangelio. Pero te voy a hacer una pregunta más profunda en esta mañana. ¿Cómo tú sabes que conoces a Dios? Piénselo. ¿Cómo usted sabe que usted conoce a Dios? Y aquí las respuestas vuelven a ser a veces bastante genéricas, ¿verdad? Bueno, yo conozco a Dios porque yo lo siento en mi corazón. Yo conozco a Dios porque yo sé que el Espíritu Santo, cuando yo me convertí, vino a mi vida y me selló y me guardó. Yo conozco a Dios y sé que Él vive en mí Pero muchas veces cuando hablamos, nos damos cuenta que nuestras respuestas o nuestros conceptos no tienen una definición clara y no hay una profundidad que pueda avalar el verdadero conocimiento del Altísimo. Verdadero conocimiento del Altísimo. Del mundo a mí no me impresiona ver eso, que la gente no conozca casi nada de Dios, pero lo que sí me impresiona es que dentro de las filas cristianas es alarmante ver algo similar. Mucha gente que dicen conocer a Dios, pero no pueden hablar mucho acerca de Dios. No pueden definir con profundidad casi nada acerca de Dios, solo conocimiento genérico. Dios es amor. Dios mandó a su Hijo a morir por mí en la cruz del Calvario. Esas cosas, ¿verdad?, que son bastante genéricas. Es alarmante ver cómo muchos cristianos tienen un elevado conocimiento de promesas de Dios, pero no conocen al Dios que ha hecho la promesa. Eso es alarmante. Miren, mucha gente puede citar las promesas de Dios en la palabra, conocen la promesa, Dios ha dicho. Pero ¿y qué tanto conoces al Dios que dijo? ¿Y por qué lo dijo? ¿Y qué busca Dios cuando dice algo o hace algo? ¿Qué tanto conoces a Dios? La Biblia nos dice cómo es Dios y cómo no es Dios. Y déjenme decirle que sin la autoridad de la palabra, cualquier intento de nosotros de explicar un atributo de Dios no pasa de ser una opinión de hombres. La autoridad es la palabra de Dios. Y ella revela atributos de Dios para que nosotros podamos conocer al único Dios verdadero.
Cuando decimos cosas fuera de la palabra de Dios, miren, estamos sencillamente especulando, ¿verdad? Y la comprensión del hombre de Dios es tan limitada. Dios ha escogido cosas que Él ha revelado en su palabra para darse a conocer. Y cualquier cosa fuera de la palabra, como les dije, es pura especulación y esto es algo muy peligroso. Y es peligroso porque de aquí se forman las malas doctrinas. Esta semana libré, yo cada rato, no lo hago casi nunca, pero me confieso. Esta semana me tiré 2 o 3 guantazos ahí en el Facebook con alguna gente en teología, ¿verdad? Y me quedo impresionado. Me quedo impresionado. Esta semana es mucho todo lo que ha salido referente a la famosa Junta de la Paz y otra vez el tema de Trump y del yerno de Trump, que si es judío y que si va a ser el anticristo y todas esas cosas. Y yo digo, y cuando formaron la ONU, la gente tenía la misma expectativa. Ahora sí se va a formar algo que va a gobernar al mundo. Esto es otra cosa más. Hay muchos alarmistas por ahí, pero todas estas cosas encuentran cabida porque a veces nosotros no conocemos a Dios y no conocemos la palabra de Dios. Y cuando uno escribe a veces algo en uno de estos foros, yo me quedé frío de la cantidad de gente que me salieron a comerme. Y a comerme vivo, Váyase a estudiar, váyase a no sé qué. Me salió una persona hablándome de que si no sé qué, y si la luna y el sol, y cualquier cantidad de cosas que uno dice, ¿y qué tiene que ver esto con aquello? Pero me vuelvo a dar cuenta, y muchos de esas personas profesan ser cristianos y profesan decir que conocen a Dios. Miren, algo que a mí me fascina son los nombres de Dios. ¿Conoce usted los nombres de Dios? ¿Conoce los nombres de Dios? ¿Sabe usted cuántos nombres tiene Dios en la Escritura? Muchos. ¿Cuántos? Bueno, pues en la Escritura se habla al menos de 72 nombres de Dios. Y cada uno de esos nombres de Dios nos dice algo acerca de Dios, algo que es inherente a su ser. Cuando nosotros estamos hablando de los atributos de Dios, son cosas que describen a Dios, cosas inherentes a Él, a su carácter, a quién es nuestro Dios. Y no es por gusto. Yo no puedo nombrar aquí ahora los 72 nombres de Dios. No lo puedo hacer, búsquelo, está en el internet. Y cuidado, porque muchas veces de lo que hay en el internet referente a los nombres de Dios está muy ligado al Kabbalah. Y el Kabbalah, eso es misticismo judío, ¿verdad? No se vaya por esa corriente porque ahí estaría mal. Pero voy a mencionar algunos nombres que usted conoce, incluso algunos nombres que hemos cantado acá en nuestra iglesia, ¿verdad? Adonai, ¿qué significa Adonai? Ese es un nombre de Dios. Significa el Señor. Mi gran Señor, mi gran Señor. Dios es el amo y Señor majestuoso de todas las cosas. Eso quiere decir Adonai. Y nosotros mencionamos ese nombre. El, así, E-L, El, significa el fuerte, ¿verdad? Él es el poderoso, el único Dios verdadero sobre cualquier Dios falso. Elohim, ¿verdad? Otro nombre que ustedes conocen. Quiere decir el creador todopoderoso. Él es el que ha creado todo el universo. El Olam, que por cierto es el sermón del domingo que viene. El domingo que viene vamos a estar hablando acerca de un atributo de Dios, su eternidad. Su eternidad. Hay tanto que hablar del Dios eterno, ¿verdad? Pero el Olam significa eso, el Dios eterno, ¿verdad? Principio y fin, el que lleva a cabo todas las cosas en el tiempo de acuerdo a su propósito en todas las edades. Ese es el Olam, ¿verdad? El Roí
significa el Dios que me ve. Y ese es otro atributo, ¿verdad? ¿Sabe usted que Dios está en todos los lugares, en todo momento? Él es omnipresente. Y aquí hay un nombre que habla de ese atributo de Dios, el Dios que me ve. ¿Verdad? No existe ninguna circunstancia en nuestra vida que escape de su vista y de su conocimiento. Y usted, nada más por los nombres, ya empieza a aprender de Dios. El Dios que me ve. Y piense cómo eso impacta su vida. Ya llegaremos a ese sermón de hablar de la omnipresencia de Dios. Pero piense, no hay un lugar donde usted pueda estar que no esté a los ojos de Dios. El Dios que lo ve usted cuando está haciendo lo bueno y también cuando está haciendo lo malo. Dios siempre te está mirando, ¿verdad? El Shaddai, esa canción tan linda, ¿verdad? Que cantan por ahí el Shaddai, el Can-Can, el Adonai, ¿verdad? El Shaddai, que significa el todo suficiente. Nuestros problemas, cualquiera que sean, ¿verdad? No son demasiado grandes como para que Dios no los pueda manejar. El Shaddai, ¿verdad? Otro que ustedes conocen mucho, Emmanuel. Dios, ese se lo sabe todo el mundo porque Mateo escribió la traducción, ¿verdad? Dios con nosotros, ¿verdad? Él, en Cristo Jesús, ¿verdad? Habita corporalmente toda la deidad de Dios, Cristo humanado. El famoso nombre que más leemos y que más conocemos de Dios, Jehová, ¿verdad? Formado del famoso tetragramatón, la traducción de yo soy, pero significa el Dios autoexistente, porque Dios no es creado. Él es creador y Él es sustentador de todas las cosas. El Dios que autoexiste. Otro que conoce mucho la gente, Jehová Jireh, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? El Dios que provee, el Señor proveerá. ¿Y qué quiere decir eso? Dios siempre suplirá nuestras necesidades. Jehová Mekadesh significa el Señor que santifica. ¿Por qué? Porque Él limpia nuestros pecados. El Señor ha venido para santificarnos. Jehová Nisi, el Señor es mi bandera. Nuestras batallas no son batallas que podemos pelear por nosotros mismos. Las peleamos en el nombre de nuestro Señor, ¿verdad? Él es la luz contra las tinieblas. Dios es mi bandera. Jehová Rafa, el Señor que sana, ¿verdad? Dios tiene poder para sanarnos. Físicamente, emocionalmente, espiritualmente. El Dios que sana. Jehová Rohi, o Roí, ¿verdad? El Señor es mi pastor. Ese es el que está en el famoso Salmo 23, ¿verdad? El Señor protege, dirige, guía, cuida a su pueblo. Nos cuida tiernamente como un pastor. Cuida a sus ovejas. Otro que cantamos aquí, Jehová Sebaot. ¿Se acuerdan? Orlandito siempre menciona cuando cantamos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir Jehová Sebaot? El Señor de los ejércitos. ¿Se acuerdan cuando cantamos ese coro, verdad? El Señor de los ejércitos. Él es el Señor de las huestes celestiales. Jehová Shalom. Dios es paz, ¿verdad? Dios es paz. Jehová Shammán significa el Señor está presente, es mi compañero. La presencia de Dios no es limitada, ¿verdad? Y tengo aquí muchos más. Yo no voy a continuar porque son 72 nombres. Les mencioné algunos que son quizás los que más la mayoría conoce. Pero se dan cuenta que cada uno de estos nombres describe una característica de Dios, un atributo inherente a Dios, que nos habla acerca de su persona. Y vuelvo y repito, la pregunta es ¿cómo esto impacta mi vida? El conocer verdaderamente a Dios. Y si nos damos cuenta, cada uno de estos nombres tiene que tener un impacto en nosotros. Todos nos proporcionan un marco de comprensión de cómo nosotros podemos percibir a Dios.
La mayoría de los teólogos dividen los atributos de Dios en dos grandes grupos, ¿verdad? Para estudiarlo. Hablan de los atributos comunicables y los atributos no comunicables. Los comunicables son también atributos que Dios puede poner en cada uno de nosotros, como el amor, la bondad, justicia, ¿verdad? Pero hay otros que son incomunicables. Su omnisciencia, su omnipotencia, su omnisapiencia. El ser humano jamás podrá llegar ahí, ¿verdad? Nunca llegaremos ahí. Así que, mis hermanos, la Biblia no procura probar la existencia de Dios. La palabra da por sentada la existencia de Dios y solo la palabra nos describe atributos que nos revelan lo que Dios es. Lo que Dios es. Pero quiero regresar otra vez allí a la oración sacerdotal. Volvemos allá a este versículo, ¿verdad? Que es nuestro único versículo en este día. Y yo les dije, ¿verdad? Jesús está orando por sus discípulos. Y la oración es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y por supuesto, a Jesucristo a quien tú has enviado. Pero quiero personalizar esto con usted en esta mañana. ¿Cómo impacta tu vida el saber que Jesús oró para que tú tengas un verdadero conocimiento del Padre? Piénselo por un segundo. Parece una pregunta muy sencilla, pero créanme que es muy profunda. ¿Cómo impacta tu vida el hecho, no de pensar, el hecho de saber que Jesús oró porque Jesús desea que tú conozcas ¿a quién? Al Padre, pero no de oídas. No solamente decir, yo sé que Dios existe. Si tú verdaderamente eres cristiano, discípulo, si tú te declaras un seguidor de Jesucristo, déjame decirte que Jesús oró para que tú cumplas esto. Porque el deseo de Jesús es que tú conozcas bien al Padre, que tú conozcas bien a Dios en lo que Él es, el trino Dios. Y algunas personas dirían, pero esto es difícil. Es difícil porque, por ejemplo, ¿qué me va a decir usted, pastor, acerca de la Trinidad? Bueno, la Biblia dice que la Trinidad es un misterio, ¿verdad? Nos enseña como un misterio. La Biblia nos declara la existencia de un Dios eternamente en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, consubstanciales, iguales, de la misma esencia, ¿verdad? No explica los detalles. Pero eso no implica que yo no debo conocer esta doctrina y que yo no debo conocer que Dios existe en tres personas. Pero a veces yo solo me limito a eso, a decir, yo conozco a Dios, ¿verdad? Por lo menos cuando yo leo esto, a mí esto me pone en jaque, me inquieta saber que Jesús oró por mí, me inquieta saber que Jesús quiere y por eso oró para que yo conozca al Padre y me hace preguntarme inmediatamente, ¿qué tanto yo puedo cumplir esta expectativa de Jesús en mi vida? Y algunos pueden estar muy conformes y decir, no, ya yo conozco a Dios. Yo conozco a Dios, sí, yo sé de Dios y sé muchas cosas de Dios, pastor, y pudiera explicar muchas cosas de Dios. Yo espero que los siguientes sermones le demuestre a usted, como me demuestra a mí, qué ignorantes somos de Dios todavía. Qué ignorantes somos de Dios. Les digo, me puse a preparar ya el sermón del próximo domingo acerca de la eternidad y creo que me tiré en una piscina tan profunda que estoy pasando trabajo para nadar en ella. Porque cuando empiezo a pensar en la eternidad de Dios es tanto lo que hay que pensar y decir. Y aún hay cosas que van más allá de nuestra comprensión. No podemos llegar. Pero lo que molesta, lo que duele es ver que los cristianos nos conformamos con saber las cositas genéricas acerca de Dios. Y ya tengo aquí el pasaporte
para la eternidad. Ya soy salvo. Listo. Solo cuando Cristo venga. Ahí me voy contigo, Señor. Y no nos inquieta el poder aprender más de Dios. Conocer verdaderamente a Dios. Y piénselo por un segundo, la mayoría se limitan solo al conocimiento existencial de Dios. Solo eso, conocimiento existencial. Y el conocimiento existencial de Dios no transforma tu vida. El hecho de que tú sepas que Dios existe no cambia tu vida, no transforma tu vida. Cuando tú conozcas verdaderamente al único Dios verdadero, cuando conozcas sus características, cuando tú puedas apreciarlo como lo que realmente Él es, eso comenzará a marcar tu vida. Eso comenzará a marcar tus decisiones. Eso comenzará a marcar tu camino. No, sí, yo sé que Dios existe. Allá afuera todo el mundo dice eso. Pero sus vidas no están siendo cambiadas. Sus vidas no están siendo transformadas. Están como de oídas. Te había oído, ¿verdad? Probablemente puedan citar algunos textos. Probablemente pueden hablar de algunos atributos porque han escuchado al pastor decir, porque estuvo en una clase de escuela dominical. Pero repito, ¿cómo ese conocimiento afecta tu vida? ¿Cómo afecta tu vida? Por ejemplo, si yo sé que Dios es omnipresente, ¿qué va a implicar eso en mi vida? Si yo sé que Dios es omnipresente, ¿cómo eso afecta a mi vida? Bueno, pues tendrán que decir como David en el Salmo, ¿verdad? No hay un lugar donde me pueda esconder de tu presencia, Señor, ¿eh? En el cielo tú estás, en el abismo tú estás, en la luz. ¿A dónde me voy a ir de tu presencia? Dice David. Y probablemente el saber que Dios es omnipresente, eso va a hacer que yo frene en algunos momentos de mi vida, ¿eh? Sabiendo que hay alguien que me está mirando. Les enseñamos a los niños eso, ¿verdad? En las cancioncitas, cuidado tus ojitos, lo que ven, y cuidado tus piecitos, a donde van, y cuidado tus manitas, lo que hacer. Pero nosotros metemos los pies y las manos y hacemos, y se nos olvida que Dios está ahí. Dios está en todo lugar. Cuando yo soy consciente de la omnipresencia de Dios, eso va a afectar mi vida, ¿verdad? ¿Usted sabe que Dios es omnisciente? ¿Cómo afecta eso su vida? Eso quiere decir que Dios lo sabe todo, absolutamente todo, aún eso que usted está pensando y que no se atreve a decir. Aún ese pensamiento que está corriendo por ahí, por sus neuronas, ¿eh? Dios lo sabe todo. Es omnisciente. Porque a veces nos quedamos en eso, ¿verdad? Sí, esto está pasando, pero nadie lo sabe, ¿eh? Créame que hay alguien que lo sabe. Créame que hay alguien que lo sabe. ¿Cómo eso afecta tu vida? Si usted sabe y está de acuerdo conmigo en que Dios es todopoderoso, omnipotente, ¿cómo afecta eso tu vida? Yo sé que Dios todo lo puede. Y entonces eso me hará considerar quizás la situación en la que yo estoy hoy, donde puedo estar desesperado. Saben, cuando yo creo que Dios todo lo puede, aprendo a tener paciencia para esperar en Él. Aprendo a tener paz en mi corazón. ¿Por qué? Porque sé que Dios puede cambiar esta situación. Que a lo mejor no es el tiempo, que todavía no es la forma, pero Dios puede. Dios puede. Miren, el hecho de que Dios sea todopoderoso hizo que aquel leproso se acercara en una ocasión a Jesús y le dijo, si tú quieres, tú puedes sanarme, porque sé que eres todopoderoso. Y eso sí tú quieres, ¿verdad? Pero el hecho de saber que Dios es todopoderoso incluso me ayuda a sujetarme a la voluntad de Dios, al designio de Dios. Si tú quieres, tú puedes. Pero a veces nosotros queremos mal usar hasta los atributos de Dios, ¿verdad? Como Dios puede, yo quiero torcerle la mano para que Dios haga lo que yo quiero. Pues vamos a estar hablando en esta serie de sermones de todas estas
cosas. No solo conozca las promesas de Dios, conozca al Dios que hizo las promesas. Conozca al Dios que se ha revelado en su palabra. Y al final, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero decir? Esta es la pregunta para todos nosotros. ¿Qué tanto conocemos a Dios? ¿Qué tanto conocemos a Dios? Y cómo el conocimiento de Dios está afectando mi vida. Y es mi deseo y es mi oración que todos estos sermones que vamos a comenzar a partir del próximo domingo nos eduquen y nos ayuden a contestar esta oración. Que nuestro conocimiento de Dios sea la respuesta a la oración que Jesús hizo por ti y que hizo también por mí, ¿verdad? ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es mucho más que estar en el cielo con Dios. Es conocer al único Dios verdadero. Y Él se ha revelado y como tal debemos conocerlo para tener entonces una correcta relación con Él. Acuérdense, una cosa es que yo le diga a ustedes, ¿ustedes conocen a Juan Pérez? Ah, sí, Juan Pérez, yo lo conozco. Sí, él trabajaba conmigo, sí, él estudió conmigo, pero ¿eres amigo de Juan Pérez? ¿Conoces el carácter de Juan Pérez? ¿Conoces la vida, la familia de Juan Pérez? ¿Conoces los detalles? Y algunos dirían, no, yo solo sé quién es Juan Pérez. Así viven muchos cristianos su relación con Dios. Sí, yo sé que Dios existe, que Él es bueno, que Él es amor, que Él es justicia, que Él es perdón, que Él es esto, que es lo otro, pero no conocen al Dios verdadero y no conocen de sus características. Y yo creo que eso nos va a ayudar. Y mi deseo es que cuando usted adquiera ese conocimiento, y no es que no lo tenga, sino que lo profundice, como lo estoy profundizando yo en la preparación de estos sermones también, esto transforme todavía mucho más nuestra vida y nuestra relación con Él. Esa es mi oración por todos ustedes. Vamos a orar en esta mañana. Padre, yo te doy gracias por la oportunidad que tú me das, Señor, a través de tu palabra, de estudiar más acerca de ti y de conocerte más a ti. Me conmueve, Señor, el hecho de que Jesús oró por mí y oró por todos nosotros, Señor, para que supiéramos que la vida eterna es mucho más que un pasaporte al cielo, es conocerte a ti, el único Dios verdadero. Y conocerte a ti es conocer mucho más que tu simple existencia, Señor. Cuando nos conformamos con esta simplicidad de decir Dios existe, realmente no estamos haciendo gran cosa. Conocerte a ti va mucho más allá. Porque, Señor, tú tienes un carácter, tú tienes una voluntad, tú tienes características, atributos que te describen a ti tal y como tú eres, como tú te has revelado, como tú te has dado a conocer. Y pon inconformidad en nuestras vidas, Señor, que no nos limitemos a decir cosas genéricas acerca de ti, sino que profundicemos en verdaderamente saber quién eres tú. Y quién eres tú, Señor, me ayudará también a saber quién soy yo delante de ti, porque no somos nada. ¿Qué es el hombre, Señor, delante de ti? No es nada. A veces nos creemos la gran cosa, pero el único grande, majestuoso, eterno, eres tú, Señor. Ayúdanos a conocerte. Oro para que todas estas palabras, Señor, vengan a traer no solo conocimiento a nuestras vidas, sino transformación en la manera en que nosotros nos relacionamos contigo. Y te pido todas estas cosas, Señor, para tu iglesia, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Podemos pasar...